Se escucha bien. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a este congreso. Es la segunda vez que participo. Eh, Me interesan mucho los temas sobre Europa, eh, temas que son de interés personal y para el desarrollo de mis cursos en la Escuela Nacional Preparatoria. También quiero comentarles que vivo en una colonia bastante ruidosa. Sobre una calle que es una salida de una zona industrial. Entonces, si llego a apagar mi micrófono, por favor, no se sorprendan. Trataré de que las interrupciones sean lo menos posible. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Eh, ¿Se está viendo la presentación? Sí, Gracias. Bueno, el título de mi trabajo es La emergencia sanitaria por la COVID-19 como elemento disruptivo en el proceso de integración europea. Quizá como una primera impresión, este concepto de elemento disruptivo sonaría un tanto, pues, con una connotación de cierta negatividad, pero bueno, en mi presentación voy a explicar por qué decidí insertar este concepto en el título de mi trabajo. Bueno, no soy internacionalista, mi formación es geógrafo, entonces quiero darles un breve panorama de esta última crisis que está viviendo Europa, que es la crisis por la COVID. Como ya dijeron en las ponencias de ayer y ya hoy también lo han comentado los panelistas, pues Europa podría decirse que está eh, inmersa en varias crisis. Eh, este mapa, este mapa lo que nos está mostrando al día de ayer, hoy no me dio tiempo de actualizar las cifras, la ventaja de que ahora tenemos la información disponible, pues resulta en que se puede mapear muy fácilmente. Bueno, nos muestra cómo va la cifra de contagios acumulados. Como ustedes saben, los primeros casos de COVID aparecieron en Europa prácticamente a los pocos días de que hizo el anuncio China del contagio. Y no pasó ni un mes y medio cuando Europa se convirtió en el foco de la pandemia, que comenzó, bueno, el primer caso en Europa, en la Unión Europea concretamente, apareció en Francia, pero fue Italia el país que después de China se ubicó como el centro de la pandemia y de ahí este, la dispersión del virus se hizo hacia otros países del sur, concretamente España. Si nosotros pudiéramos comparar este mapa que les estoy mostrando ahorita, con datos del día de ayer, al mapa de la Unión Europea del día en que yo recibí la invitación para participar en este coloquio, que fue hace como 2 semanas y media, veríamos dos mapas muy diferentes. Bueno, ustedes saben que está habiendo un rebrote bastante intenso en Europa y ahorita ya hay dos países que alcanzaron más del 1.000.000 de contagios, España y Francia, pero se está viendo que la pandemia ya está avanzando, sobre todo a países del este como la República Checa y Polonia, toda esta parte. Bueno, esto sería con relación a los contagios. Este mapa lo que muestra es, digamos, la contagiosidad, el porcentaje de población eh, que ha sido infectada en algún momento por el virus por cada 100.000 habitantes. Igual, si viéramos un mapa de hace 2 semanas y media, las diferencias serían muy notorias. Hoy, por ejemplo, ya tenemos focos de contagios con relación al porcentaje de la población muy elevados, por ejemplo, en la República Checa, que es lo que les comentaba hace un momento, en Bélgica y en España, y están subiendo de manera acelerada en Francia. Es por eso que se tomaron las medidas. Bueno, el presidente Macron, a partir de hoy prácticamente,
declaró otro estado de emergencia. Bueno, mi trabajo está centrado en 4 países de la Unión Europea, que son Alemania, Francia e Italia. Después de la salida del Reino Unido, digamos que los equilibrios, no quisiera decir de poder, pero los equilibrios se alteraron en la Unión Europea. Es el caso de España, que de ser un país que era considerado mediano en la estructura de la Unión, pues pasa a ser uno de los 4 países más importantes. Entonces, esta gráfica lo que muestra es el peso de los 4 países más grandes de la Unión Europea con relación al PIB. Si vemos, pues más de la mitad del Producto Interno Bruto de la Unión Europea está en estos 4 países. Y lo mismo podemos hablar de la población. Entonces, lo que pasa en estos países, pues definitivamente va a tener un impacto enorme en todo lo que ocurre adentro de la Unión Europea. Bueno, ya específicamente con relación a los países, aquí tenemos unos datos de las muertes hasta el día de ayer por COVID. Estamos hablando que los países de la Unión Europea en términos generales tienen, sobre todo 3 de estos 4, tienen índices de mortalidad elevados. Si los comparamos, por ejemplo, con países de América, con características económicas muy diferentes, como Perú, por ejemplo, pues en la Unión Europea hay más muertes. Si lo viéramos en conjunto, la Unión Europea sería, digamos, la entidad política con mayor número de muertes después de Estados Unidos. Y esto es lo que se refiere a contagios. Como se ve, perdón, voy a regresar a la anterior. Si ven, bueno, en cuanto a las defunciones por el COVID, pues Italia, España y Francia tienen una condición más desfavorable con relación a Alemania, por ejemplo. Pero si vemos los contagios, vemos que, por ejemplo, Italia ha controlado bien la expansión y pues en Alemania va creciendo. Francia y España, digamos que tienen una proporción similar al contagio que a la defunción. Bueno, este mapa lo que muestra es, dice la Europa post-crisis. Ya han hablado hace un momento y estoy totalmente en sintonía. Bueno, no estoy en sintonía, sino desde mi perspectiva, yo creo que la crisis recurrente que ha sufrido Europa, la Unión Europea, toma un cariz más intenso a partir del año 2008, por cuestiones endógenas que comenzó la crisis mundial, pero también por crisis dentro de la misma Unión. Estamos hablando que del 2008 al 2015, pues vinieron los rescates, las crisis financieras de los países del sur de Europa, Grecia, Chipre, España y bueno, uno del norte que es Irlanda. Ya desde ese periodo, que abarca 2007 al 2017, ya se veía pues un decremento en los cambios de PIB per cápita de los países del sur. Ahí en el mapa pues se ve un crecimiento de los países del este, obviamente porque están recientemente incorporados y están pues de alguna manera pues ya mostrando los beneficios de la incorporación a la Unión Europea, y de Alemania, que por otras razones mostró un crecimiento. Bueno, ¿qué ha hecho esta crisis en la Unión Europea? A partir de la intensificación de la pandemia, en los meses de abril y mayo, prácticamente toda la Unión Europea, excepto Suecia, estuvo confinada, pues los indicadores económicos ya mostraban que el efecto iba a ser bastante grave en los 4 países. En esta gráfica lo que les estoy mostrando es los crecimientos de los 3 países en el año 2009, donde todavía hay datos. Estos datos los obtuve de la OCDE. Curiosamente no había datos para el 2009 de España.
Y viene la crisis sanitaria, se empiezan a hacer las proyecciones y pues las barras naranjas lo que nos están indicando es la proyección de caída de la economía en este año 2020. Ahora, esta es una proyección con base en los trimestres 1, 2 y 3 de este año, pero no sabemos todavía cuál va a ser eh, el impacto que va a tener este segundo rebrote. Entonces, podríamos esperar que estas cifras se pudieran mover de manera significativa. Y bueno, están las proyecciones de crecimiento para el 2021, que obviamente si pudiéramos comparar estas barras de crecimiento con el decremento, pues aún así el crecimiento es nulo, es decir, no se compensa la pérdida en la caída de la economía con el crecimiento que se proyecta para el 2021. Para los 4 países, Alemania es el país que va a ser menos afectado y se prevé que las peores caídas van a ser para Italia y España, obviamente. Ahora, también quisiera referirme un poco a, si bien las crisis financieras terminaron en el 2015 en la Unión Europea, del 2015 al 2020, al inicio de la pandemia, pues hubo ciertas microcrisis. Por ejemplo, a finales del año 2019, con el gobierno de derecha de Salvini en Italia, pues ya hubo ciertas discordancias en las relaciones europeas, en las relaciones con otros países de la Unión Europea por la cuestión de la migración. Se empezó a ver cierta división entre los países del sur y del norte por el manejo de la crisis migratoria que a finales del 2019 ya se estaba presentando. Viene la pandemia a inicios del 20 y bueno, se empieza a pensar, bueno, se toman medidas por parte de la Unión Europea para pues contrarrestar los efectos negativos de la pandemia y también se puede observar cierta divergencia de opinión, igualmente entre los países del norte y el sur, en cuanto pues al uso de los fondos y el aporte que los países debieran hacer para enfrentar la pandemia. Bueno, ya en las sesiones de ayer y en las de hoy se ha mencionado mucho las medidas que tomó la Unión Europea. Entonces voy a tratar de ser muy breve, además no soy experto, aquí estoy rodeado de expertos, entonces trataré de no ser repetitivo en lo que ya se ha comentado, bueno, pero la comisión a finales de mayo lanza este programa Next Generation, que es un paquete, digamos, que contempla, ya se han manejado las cifras, 750,000 millones de euros, que en un principio se planteó que en términos generales fueran 2/3 partes de ese paquete subsidios y 1/3 parte préstamos para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, pero cuando ya se consensúa el programa por el Consejo, pues se establece más o menos 50-50, 390,000 millones en subsidios y 360,000 en préstamos. Bueno, dentro de este programa, pues obviamente está como parte medular el mecanismo llamado de facilidad de recuperación y resiliencia, que en términos generales comprende 3 pilares. Ayudar a los Estados miembros a recuperarse, ahí ustedes los pueden leer, los 3 pilares, enfocados digamos, a apoyar varios aspectos. Cada uno de estos pilares tiene instrumentos específicos para ayudar a los países a minimizar el efecto de esta pandemia. Ya lo decía ayer el señor Puig en su conferencia, por ejemplo, que en relación a ayudar a los Estados miembros a recuperarse en este pilar, por ejemplo, se habla mucho de
Bueno, hay programas muy específicos, digamos, orientados al desarrollo rural, ¿no? A programas como de la Granja a la Mesa. En el segundo pilar, que es el relanzamiento de la economía y apoyo a la inversión, a principios de este mes, el Consejo ha planteado que 20% de estos recursos sean destinados al desarrollo de la tecnología, y uno de los instrumentos que involucra este pilar, pues es precisamente el apoyo a sectores y tecnologías clave. De hecho, hay varios puntos muy importantes contemplados en este apoyo a sectores de tecnología clave, eh, que tienen por objetivo hacer de la Unión Europea y de la economía de la Unión Europea una economía más competitiva. Por ejemplo, se puede mencionar el desarrollo en tecnologías como la fibra óptica o el desarrollo de la 5G, ciberseguridad, recursos para la educación digital y muchos otros. Bueno, no muchos, pero algunos otros muy importantes con relación a este apoyo a las tecnologías. Y aquí también ayer el eurodiputado Ruiz en su conferencia ya nos platicaba que en este tercer pilar de aprender de la crisis, pues hay y hace un momento la ponente que me precedió, la doctora, también hablaba de la cuestión de la reconversión del sistema hospitalario. Entonces, los instrumentos orientados a ese fin estarían comprendidos dentro de este pilar de la experiencia de la crisis. Por ejemplo, el apoyo a los socios mundiales está contemplando ayudas a Turquía, a las zonas periféricas de las fronteras europeas, los Balcanes, etc. Bueno, este mapa que les muestro, lo que nos dice es cómo se aplicaban los criterios para la asignación de los fondos estructurales en el periodo 2014-2020. Todavía está contemplado el Reino Unido en este mapa. Y si ustedes ven, pues, básicamente, y aquí corríjanme si a lo mejor hago un mal planteamiento, pero los fondos estaban asignados básicamente con el criterio de el ingreso per cápita. Es decir, como en cualquier otro estado, el Ejecutivo de la Unión Europea lo que planteaba, o el objetivo de la Unión Europea es disminuir las desigualdades regionales. Entonces, por obvias razones, las regiones más desfavorecidas eran las que recibían más fondos. Ahora, con este nuevo instrumento de Next Generation, ha cambiado un poco la dinámica. Ahora no solamente se está tomando el criterio del Producto Interno Bruto, sino también la caída del desempleo y la población para asignar estos nuevos recursos. También ya se ha mencionado con anterioridad que son 750,000 millones de euros para ser ejercidos en estos primeros 4 años. Los países más beneficiados, obviamente, es Italia, España, Francia, los que les ha pegado más los efectos negativos de la pandemia. Alemania en menor medida. Aquí no lo estoy contemplando, pero, por ejemplo, Alemania va a recibir fondos un poquito más elevados que Polonia o Grecia. Entonces, esta asignación del 2021 puede ser modificada. Este 30% que correspondería al periodo 2023 podría ser modificada si es que la caída del PIB, si es que tomando en consideración en lugar del desempleo la caída del PIB.
Y si ustedes ven, pues prácticamente estos 4 países están recibiendo un poquito más de la mitad de todos los fondos del programa. Eh, bueno, rápidamente ya se ha comentado la dinámica de cómo funciona o cómo va a funcionar. Ayer la maestra Santi lo explicó muy bien. La comisión propone ese instrumento en mayo, se consensúa en julio, todavía tiene que pasar por el Europarlamento, pero básicamente la dinámica es que en lo que resta de este año tiene que ser aprobado por los parlamentos nacionales, se tienen que ya estar elaborando los borradores de cada país, en donde van a establecer qué proyectos y cómo estos proyectos van a ayudar a la reactivación económica, sobre todo. Una vez que ya los países elaboran sus borradores para el siguiente año, pues lo van a poner a consideración entre enero y abril de la comisión lo analiza, da su, digamos, visto bueno para su aprobación y pasa al Consejo de Ministros, que es donde debe ser aprobado. Hay que señalar que pues las diferencias no se han roto del todo. Los Países Bajos pugnaron porque hubiera una cláusula de salvaguarda, eh, que desde mi punto de vista pues es un poco todavía la desconfianza que se tiene hacia el manejo de los fondos. Eh, bueno, ¿por qué utilicé el concepto de la disrupción? Bueno, este término fue acuñado, es utilizado mucho en la economía y hace referencia a lo acelerado del cambio y del progreso económico. Entonces, la economía disruptiva se asocia a un proceso de cambio, eh, perdón, bueno, es decir, que no es partir de cero, sino es partir de lo que se tiene para una reconversión, una mejora. Si observamos el contexto de la Unión Europea, y ya lo mencionaban anteriormente, pues la Unión Europea tiene que resurgir de sí misma, es decir, la Unión Europea, pues los países europeos no, los países europeos por sí mismos en este contexto político, geopolítico, por sí mismos no pueden hacer nada, tienen que actuar en grupo, porque es lo que ha sido la base de este proceso de integración ha sido la base del éxito y del bienestar de estos países. Eh, ahorita no se, como les decía, no se ve todavía cuáles van a ser las consecuencias finales de esta crisis, pero pues, por ejemplo, si vemos la cuestión de dos pilares básicos en la economía de la Unión Europea, uno que son las exportaciones, eh, que si hablamos de exportaciones, en todos los países de la Unión Europea, salvo uno que es Irlanda, el socio más importante en comercio exterior de todos los países de la Unión Europea es la misma Unión Europea. Irlanda, que es el país que tiene el menor porcentaje, anda por ahí de un 39% de dependencia de exportaciones e importaciones, pero de ahí en fuera, Grecia, que es el que le sigue, ya un poquito más de la mitad, el 51% de sus exportaciones y exportaciones van hacia y vienen de la Unión Europea. Entonces, pues el que la economía de la Unión Europea eh, siga cayendo, pues va a incidir en que haya una caída de todos los países. Y lo mismo pasa con el turismo, ya lo decían, sí, Europa es el centro del turismo mundial, pero también el turismo intraeuropeo es muy importante, entonces habría que ver cuáles van a ser las consecuencias de estos cierres o de estas nuevas em, obstáculos a la libre movilidad de los europeos.
Y bueno, terminaría con una reflexión final. Que dice, se atribuye entonces al pensamiento disruptivo aquel que mira más allá de las simples dinámicas actuales y es capaz de imaginarse un mundo, una sociedad, una economía diferentes. Se trata entonces de una imaginación creativa de lo que puede ser y no de lo que es. Se trata de diseñar de cero la organización funcional del sistema, mirando en conjunto y a las partes, de forma sistémica y no lineal. Y retomo las palabras que se han dicho ya. Eh, la Unión Europea, después de esta crisis, tiene que repensarse eh, y uno de estos, este repensamiento pues debe incluir otras formas de gobierno, otras formas de producción, otras formas de integración e incluso otras formas de gobernarse, ¿no? Y bueno, yo lo dejaré hasta ahí, hasta aquí. Muchas gracias por su atención.